Muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá, también la gente que nos está mirando en vivo y online. Es un honor para DPI presentarles y que pueda hoy darnos su visión de un montón de temas de la actualidad de la Ciudad de Buenos Aires y del derecho al flamante y nuevo fiscal general Martín Ocampo. Martín, la idea de esta entrevista, ya sabemos que sos abogado y especialista en derecho administrativo, pero hoy vamos a intentar no hablar en lenguaje jurídico formal. Al contrario, vamos a intentar, si te parece, que te pregunte algunas cosas que tienen que ver más con tu vida y tu visión y con algunas cosas que por ahí le puedan interesar a los ciudadanos. En esto de acercar la fiscalía a la gente, que es algo que sé que vos te has propuesto. Entonces, la primera pregunta, primero bienvenido desde ya. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en DPI. Martín, ¿cómo fue, en qué momento dijiste lo mío es el derecho? Dijiste, tengo que ir por acá. Te diría que siempre tuve pasión por las cosas sociales y bueno y por ver qué nos pasaba en nuestra comunidad, y esa pasión en algún lado, cuando uno empieza a profundizar el conocimiento, lo traslada a algún tipo de actividad científica, entre comillas, o técnica, como sostengo yo que es el derecho. Y bueno, y después me dediqué mucho, desde que tengo desde la docencia, de los 14 años, a la militancia política y la militancia y tener un contacto directo con qué es lo que pasa con el Estado, las formas de organización del Estado, cómo se puede generar mejores mecanismos de resolución de los conflictos entre las personas. Me llevó una cosa tras la otra y otra, y eso me llevó a ir a la Facultad de Derecho, y pasé unos años ahí, luego me di cuenta que era abogado, y ahí... Pero o sea, la facultad la empezaste no de muy joven, la Facultad de Derecho. No, yo estudié Ciencias de la Comunicación previamente, y luego me di cuenta que para los que se dedican a la comunicación es un mundo muy difícil, muy competitivo y no tan bien rentado en nuestra comunidad. Entonces uno tiene que buscarse también, el elegir una carrera profesional también tiene que buscar un medio de vida, así que también el derecho me servía para las dos situaciones, ¿no? Para la situación de seguir inserto en la vida política y de generar un mecanismo que me permita generar mis propios ingresos y poder autofinanciarme, ¿no? Fundamental. Exacto. El autofinanciamiento de las personas es fundamental. Exactamente, sí. Así. Ahora, cuando vos estabas en la UBA, ¿no? Porque es algo que nosotros, que DPI en general está lleno de jóvenes, y uno de los desafíos que tenemos, como podrás ver, hay muchos jóvenes acá, sí, mirando. Bueno. Uno de los desafíos es tratar de decirle, bueno, mirá, cuando vayas a la facultad, motivate con algo, o sea, remala, que es la clásica que dicen los chicos, mirá, por ahí siento que nadie me la rema. ¿Vos qué sentías en la facu en el momento que estabas ahí? Decías, no, esto es infumable, esto no me gusta. La verdad, no, nunca me pasó. No me pasó que algo... Realmente no me pasa que algo no me gusta aprenderlo, digamos, sea de las cosas del derecho, sea de cualquier otra cosa. Si estoy sin hacer nada, tengo que estar tratando de buscar la manera Hay que hacer algo para aprender. de aprender algo. Está bien. Y entonces eso no me pasó, pero sí lo que he tomado como, te podría decir que se acerca bastante a esto, como mecanismo para profundizar o para interesarse más por lo que estás interactuando con el profesor en el aula o con lo que estás leyendo en un libro, es tratar, en el caso del derecho, el derecho en general es la regulación de la vida cotidiana. Entonces tiene que ver con qué nos pasa y cómo interviene el mundo institucional para regular esas cosas que nos pasan. Y en ese sentido, cuando le encontrás la vuelta cuando lo estás leyendo, bueno, esto es para tal cosa, esto es para tal tema, este es tal conflicto, esto, bueno, le pasó a tal persona, esto, bueno, y encontrar ahí un mecanismo de bajar eso que estás estudiando, que estás leyendo, a la vida práctica, y eso me parece que primero te hace profundizar el sinnúmero de consecuencias que tiene lo que estás leyendo, y te ayuda a aprender. Me parece que eso me ha servido bastante. En general... Sí, o muchas veces la gente o los ciudadanos muchas veces tienen la visión, y también le pasa al estudiante, de que la teoría está muy distorsionada o no relacionada con la práctica o con la realidad. ¿A vos te parece que esta distorsión existe? Y si te parece que existe, ¿por qué te parece que pasa? Yo creo que sí, que existe, sí. Y creo que tiene que ver mucho
por la cultura enciclopedista que tenemos, digamos. Me parece que no viene desde de ahora ni desde hace poco tiempo, ya viene de hace bastante tiempo y bueno, me parece que es una cosa que deberíamos cambiar. Yo lo viví distinto. Yo hice una maestría que es en la Universidad Austral, donde el método es el método del caso, ¿no? Y ahí me di cuenta mucho la importancia que tiene estudiar y aprender sobre las bases concretas, digamos, sobre lo que está pasando, sobre hechos. Eso en el caso del derecho hace que seamos mucho más prácticos. Yo creo que nos pasa me parece que pasa no solamente en la Argentina, sino en muchas sociedades latinas. Nos vamos en grandes discursos, en grandes interpretaciones, pero no nos abocamos a los temas y a las cosas. Como nos decía Ortega Gasset, argentinos a las cosas. Bueno, eso es lo que nos falta a los argentinos, yo creo, ¿no? Y eso también se traslada al mundo del aprendizaje y al mundo del derecho también. Martín, vos, digamos, en tu carrera profesional, que has transitado mucho por organismos públicos y también desde un lado político, te ha tocado, digamos, hacer política. El político está acostumbrado a tratar de llevar un mensaje a la gente, digamos, sí, como regla. Digamos, él intenta ver de qué manera transmite un mensaje a la gente. En general, el abogado no parte de esa premisa. ¿En qué te parece que te ayuda a vos, en tu labor actual de fiscal, esa experiencia de haber comunicado o preparar el discurso para la gente en tu profesión actual, en tu cargo actual? Sí, no sé si tanto en el discurso, pero sí, para mí cualquier cosa que hacemos tiene que tener un compromiso con el resto, con la comunidad. Y cuando a mí me toca en este momento desarrollar la tarea en un cargo judicial, ¿no? Pero ese compromiso con lo que hago no es solamente el compromiso con lo que hago en el expediente judicial o que lo hago con la tarea que desarrollan los fiscales de la ciudad. Lo hago en el sentido integral de lo que es la vida de nuestra comunidad. Yo, cualquiera de las instituciones en las que me ha tocado estar, y aún cuando no he estado en ninguna institución, siempre lo he hecho también con una mirada, obviamente metido en los temas que me toca resolver, pero también intentando entender que eso es parte de un engranaje mucho más grande que hace que nuestra sociedad y nuestra comunidad funcione. Y a las instituciones a veces les pasa que se recrean conmovidas en sí mismas y no entienden el mensaje que tienen, que han sido creadas y puestas a disposición de una organización que lo supera, que es la organización de nuestra comunidad. En ese sentido sí me sirve la formación política, digamos, para entender que si estoy desarrollando una tarea de fiscal y tengo que planificar, o por lo menos desarrollar cuál va a ser la política criminal de persecución criminal en la ciudad de Buenos Aires, también tengo que hacerlo entendiendo cuáles son las necesidades que tiene nuestra comunidad, qué está pensando nuestra gente, qué es el impacto de las medidas que tomamos, y no solamente desde el gabinete del cientista jurídico que se pone a estudiar los temas y que eso no tenga anclaje con la realidad. Es decir, escuchar a la gente siempre es bueno, escuchar al vecino y eso nos aporta ideas. A veces uno las puede tomar, a veces no las puede tomar. Nosotros tenemos por premisa, como primera regla, tener que respetar la ley, así que como la ley no la hacemos nosotros estamos para respetarla. A veces los vecinos quieren una cosa, pero la ley dice otra. Nosotros siempre hacemos lo que dice la ley. Pero cuando nosotros definimos una política de alcance general, como esta que te decía, de la fijación de la política de persecución criminal, nosotros pensamos y miramos todo el tiempo qué le pasa a nuestra comunidad. Martín, a ver, en estos días en la feria, acá en el stand, que por suerte pude estar bastante tiempo durante la tarde, en general la gente que se acerca al stand, inclusive estamos haciendo encuestas para no solo de gente abogada, sino de personas que no son abogados y tienen otras profesiones, acerca de cuál es su visión respecto al derecho. Y algo que hemos encontrado al leer las encuestas es que la gente muchas veces no entiende o no sabe de qué manera ciertas cosas como que la justicia sea lenta, por ejemplo, puede modificarse. No quiero entrar en una pregunta muy global, pero ¿qué mensaje darías vos a una persona que no cree en el sistema y que dice la justicia no va a cambiar, es muy lenta y son todos corruptos? Digamos, a ese sujeto, ¿qué le podés decir vos?
Bueno, primero que no todo es tan blanco y negro, ¿no? Claro. Hay cosas que sí son así, que efectivamente la justicia tiene los tiempos de un proceso que está normalmente vinculado al papel y a la preservación de derechos de tanto de las dos partes que litigan. Eso le genera una complejidad que le termina dando tiempos en el proceso y lo hace lento. También tiene que ver con la carga de trabajo que tienen los operadores judiciales, y mucho tiene que ver con la organización. Yo en ese sentido me parece que lo que se viene es una modificación de los sistemas organizativos del sistema judicial. Y en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, es una avanzada muy importante. El desarrollo del Ministerio Público es importante, el sistema, para ahí es muy técnico, pero el sistema acusatorio que brinda más celeridad, el sistema de despapelizar la justicia a través de mecanismos de audiencia y resolución en audiencia. Eso exige otro tipo de dinámica de los jueces. Hay casos como en el Chile que los jueces se sientan acá como estamos nosotros dos, vienen las partes, plantean sus casos, traen sus pruebas y se resuelve todo en ese mismo momento. En determinados conflictos que se pueden hacer, otros requieren cierta complejidad y análisis que bueno que se pueden hacer, pero no en todos requieren esa complejidad. Y a mí me parece que eso es un camino que hay que transitar. Y la otra cuestión que me parece que también tiene que transitar el derecho argentino y la organización institucional de la Argentina es la desacralización de las competencias. ¿Qué las competencias? Bueno, la competencia es esa función que tiene cada órgano judicial de entender en algunos temas o la jurisdicción en algunos territorios. Esas cuestiones cuando la sociedad se va cada vez más globalizando, se va haciendo más interrelacionada, genera un corsé para la administración del conflicto, porque en definitiva cuando interviene la justicia lo que se ha producido es un conflicto o entre particulares o un conflicto con el Estado cuando interviene el derecho penal. Pero esa esquematización que tiene nuestra organización institucional en provincias, juzgados provinciales, juzgados nacionales, juzgados federales, bueno, toda esa cuestión termina por siendo una complicación para entender la nueva dinámica del comportamiento de la civilización del siglo XXI, que es una civilización integrada, intercomunicada, donde las barreras de acceso a la información se están derribando día a día y los mecanismos de resolución de conflictos tienen que dar cuenta de esta situación, y nuestro modelo de organización institucional también debería darlo. Así que yo espero que, y en el camino que me toca a mí desarrollar en este cargo, y desde otros lugares la dirigencia política, que son los que tienen que resolver estas cuestiones, estén ávidos de entender esta nueva dinámica del comportamiento social, que esto lo digo en el mundo de lo que es la justicia, pero también tiene otras implicancias en otros sectores de la vida de nuestra gente. Martín, viste que últimamente se ha dado una discusión que si bien es judicial o de derecho, en general tiene impacto en la sociedad. Esto es, ¿cuál sería el rol de los jueces y de la justicia en un sistema democrático de derecho? Entonces, yo te planteo dos escenarios para después hacerte la pregunta. Un primer escenario es la gente, los ciudadanos diciendo, o algunos operadores jurídicos diciendo, no, mire, a los jueces hay que votarlos, igual que al legislador. ¿Por qué? Si son un poder y van a articular con otro poder, ¿por qué no van a someterse al escrutinio de la gente? Esa postura quizás es bastante conocida, podríamos decir que la podemos atribuir a justicia legítima dentro de los operadores jurídicos y a otra corriente doctrinaria o a personas que se dedican a esto. Y después, por otro lado, como regla, obviamente, de matices, los que sostienen que no, que el Poder Judicial no es un poder mayoritario, sino contramayoritario. Es decir, para personas que no estudian abogacía, la idea de la justicia es precisamente que no sea elegida por el pueblo directamente, sino que los representantes del pueblo eventualmente la elijan y que después los jueces hagan un control de legalidad, no un control o una gestión a partir de proselitismo. A vos, ¿en cuál de estas dos posturas vos te identificás o te identifican a vos? A ver, si me tuviera que tomar cualquiera de las dos, seguramente estaría más cerca de la última. Pero como todo en el mundo de los debates de ideas, no es ni blanco ni negro. Correcto. Yo creo que tiene que haber cierto anclaje de lo judicial con el sentido de responsabilidad con la voluntad popular.
Pero es cierto, también es cierto que si fuéramos a un sistema donde las elecciones, los jueces fueran electos, estaríamos siempre dependiendo nuestros derechos estarían dependiendo de una mayoría circunstancial y estaríamos cayendo en lo que se podría decir la dictadura de las mayorías, ¿no? Y hay sistemas de preservación de derechos que no tienen que ver con esas mayorías electorales que se construyen circunstancialmente, ¿no? Que tienen que ser parte de nuestra vida en comunidad y parte pétrea, digamos, con pocos cambios, digamos. Eso me parece que es nuestro sistema de derechos. Así que lo que me parece que sí hay que buscar es mecanismos que sí den cuenta de que hay realidades sociales que tiene que tener la justicia y también mecanismos que la justicia como sistema de contrapeso de poderes tiene que tener. En ese sentido, yo creo que hay instituciones actualmente que dan cuenta de eso. Por un lado, el sistema republicano de gobierno. ¿Esto qué significa? Que hay división de poderes. Y cuando los jueces intervienen, tienen que tener en cuenta, cuando intervienen en decisiones que afectan, decisiones tomadas por los organismos de la voluntad popular, sean los legisladores o sea el Poder Ejecutivo, que lo tienen que hacer con mucha prudencia. Con una prudencia tal que sepan todo el tiempo que, bueno, ellos tienen la función de gobernar, tienen la función de dar cuenta de lo que hacen ante la ciudadanía y son los depositarios de la voluntad popular. Desde este lado se resguarda esa preservación de la parte de la participación popular en la toma de decisión del Estado. Desde la otra también tienen que ser severos con las desviaciones del poder. ¿No? Y en ese sentido tienen que estar dotados de las garantías de independencia y de organización. Nuestro sistema institucional ha decidido que tenemos una organización de la justicia de técnica, es una justicia técnica, y que para ser parte del sistema judicial hay que ser abogado. Con lo cual el sistema de elección sería un sistema de elección muy confuso. Se pueden buscar otros sistemas donde la justicia no le impartan abogados. Algunos sostienen que el sentido del bien y del mal no es un sentido inherente al derecho, sino es inherente al desarrollo de la sociedad, y ese sentido se puede aplicar en cualquier caso que nos toque resolver en cualquier conflicto. En consecuencia, se podría organizar un sistema judicial sin abogados. Pero no es el caso nuestro. Yo creo que el sistema técnico también tiene sus ventajas en términos de garantía de derechos. A mí me parece que este es el mejor sistema. Pero yo por eso digo, no es una cosa ni blanco ni negro. Uno tiene que saber cuál es la función que le toca a un juez y la dirigencia política también tiene que saber respetar las decisiones de los jueces. Eso es otro tema también que es importante. Martín, hagamos de cuenta que hay un montón de gente y que toda esta gente no es abogada, ¿sí? Sí. La mayoría, por las caras que veo, sí son abogados o estudiantes de abogacía, pero supongamos que hay una persona que dice, bueno, está Martín Ocampo acá en un stand, nuevo fiscal general, y le tenemos que explicar a esa persona qué significa ser fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos podrías sintetizar eso? O sea, bueno, no sé si sintetizarlo, pero decirlo sí. A ver, el fiscal general tiene como, si se quiere, la premisa más importante en la vida comunitaria, que es el de fijar la política criminal, decidir qué cosas son las más importantes y que se van a perseguir penalmente con mayor esfuerzo. Digamos, los recursos del Estado saben que son finitos, es una sábana corta, y uno tiene que aplicarlos de manera eficiente. En consecuencia, para aplicarlo de manera eficiente, tiene que tomar las decisiones que se llama criterio de oportunidad, es decir, qué cosas vamos a entender cuando nos vienen al conocimiento judicial. Obviamente tiene que ver con qué tipo de delitos, qué impacto tienen nuestros delitos, esos delitos en la comunidad. A veces pueden ser que sean delitos menores, pero son la génesis del desarrollo de organizaciones criminales, con lo cual uno tiene que estar muy atento a esas cuestiones también, porque si se interviene en ese plano, se evita luego tener que intervenir en planos de mayor violencia criminal. Bueno, desde ese lugar, esa es una de las cosas que hace el fiscal general. El fiscal general, lógicamente, coordina la actividad de todos los fiscales. Es decir, la tarea, el rol que ustedes por ahí conocen más activo es el de cada uno de los fiscales en las zonas o en los temas en los que intervienen. Y bueno, y a mí me toca coordinar esa actividad y llevar las causas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es el máximo órgano judicial de la ciudad. Y
También interviene en cuestiones que tengan que ver con la defensa de la legalidad y del interés público. Esto es importante porque no es un instituto muy utilizado por parte de otros ministerios públicos y tiene poca tradición en el uso, pero el fiscal general tiene el deber de intervenir en defensa del interés público, y cuando están comprometidos esos intereses tiene que hacerlo, así que sea en el ámbito judicial, que es en el que mayormente actuamos, o sea también en el reclamo en los ámbitos administrativos, así que serían esas dos posiciones. Después tiene otras cuestiones que son mucho más técnicas, que no me parece que esas son las más importantes. Respecto a esta última, para poner en un caso concreto, supongamos que un grupo de ciudadanos, conjuntamente con el defensor general, un asesor, una asociación, digamos, alguna institución intermedia que defiende a los ciudadanos, interpone una acción de amparo en la Ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, pide que se haga todo un barrio nuevo, 2 hospitales y 4 centros de salud. Entonces, y le pide como medida cautelar todo eso. Supongamos, hagamos un ejemplo irrisorio, o que quizás no estoy tomando ningún caso de la práctica, digo porque estoy en el fuero. Sí. En tu opinión, el rol del fiscal tiene que ser, porque por lo que entiendo, entonces, como el interés general aquí claramente está comprometido, el fiscal debería actuar en cada una de las instancias en las que va transcurriendo el juicio, es decir, antes de la medida cautelar, en la etapa de los alegatos, si es que eventualmente hay, si no es un juicio de amparo, de ya que no, pero en cualquier medida de prueba que se tome y antes de dictar sentencia. En todas en las que esté en juego el interés general. Hay hitos procesales que son más importantes que otros y se ve más claramente. Pero sí en todas. Yo no creo que haya una instancia predeterminada en la cual haya que intervenir. Digamos, hay que intervenir en todas, siempre que digo que esté en juego el interés general. En este caso el interés general y también la preservación de las instituciones tiene que ver con este juego de lo que yo decía anteriormente, ¿no? Del tema de las funciones que le cabe a cada uno de los órganos de poder, digamos, diseñar la política de salud, diseñar la política habitacional, fijar el criterio de distribución de recursos, es propio de los poderes políticos. La distribución de recursos le compete al órgano legislativo a través de la fijación de ley de presupuestos. Ellos son los que deciden cuáles son los temas que hay que abordar y con qué recursos se van a abordar, y la fijación del diseño e implementación de la política de salud le corresponde al Poder Ejecutivo. Lograr hacer eso por imponer un tipo de política por vía judicial me parece que interfiere en las funciones que son de otro poder, y ahí se aplica este criterio de defensa del interés general. Porque ¿cuál es el defensa del interés general ahí? La defensa de las instituciones de nuestra Constitución, de nuestra ciudad, que dice que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y que cada uno tiene un ámbito de conocimiento, de desenvolvimiento de sus funciones, y tratar de que el lugar que nos toca a mí es el de que cada uno lo haga en su función, así digo, podrías tener otro caso donde el ejecutivo va contra funciones que son del poder judicial, de la misma manera hay que controlar. Hay que ser celoso en esa situación, porque me parece que eso hace en el caso que planteaste vos, la defensa del interés general, hipotético, ¿no? Ahora, entonces, si no entiendo mal, sería como pasar de un rol pasivo, en sentido de que uno, para la gente que se dedica al derecho administrativo, al derecho público, en general el fiscal siempre estuvo relacionado a competencia, inconstitucionalidad, cuestiones que en general podríamos decir, o calificar así en sentido muy amplio, de un rol más pasivo, es decir, esperar que le llegue el expediente para que dictaminar. En este caso sería cambiar un poco la concepción. Yo comparto igualmente digamos, el enfoque, sería un rol más activo, es decir, tratar de meterse en el expediente a los fines de evaluar el interés general comprometido. Sí, es así. Y justamente hace muy pocos días hemos modificado algunos criterios de organización de la Fiscalía General para entender en esta situación, es decir, lo que estaba pasando y lo que pasa en la mayoría de los poderes, de los ministerios públicos de las nacionales y provinciales, es que el fiscal interviene a demanda. Es decir, le llegan las cosas y a partir de que le llegan las cosas interviene.
Y nosotros estamos buscando un sistema de intervención casi que sería de oficio, digamos, ¿no? El fiscal ve que hay un tema, que aun cuando no le ha sido comunicado oficialmente, pero que está en juego el interés general, lo toma por los medios de comunicación, por comentarios, bueno, por los medios en los que no se puede informar, incluso a través de procedimientos de acceso a la información con otras autoridades judiciales donde puedan integrar y compartir esa información, y el fiscal decide ahí intervenir. Entonces hay una actividad activa, digamos, por nosotros vemos al fiscal más vinculado al tema de las cuestiones penales, entonces ahí lo vemos proactivo, lo vemos en los hechos, llevando causas, pero en los temas que no son penales se lo ve en un rol más pasivo, dictaminando solamente, en los temas que decía solamente competencia, admisibilidad de acción, si hay inconstitucionalidad o no. Pero me parece a mí que lo que requiere esta dimensión que yo planteo que intervenir de oficio es que el fiscal esté muy atento a estas cuestiones porque tiene la obligación de defender el interés general. Martín, a propósito de que te contaba que hay muchos jóvenes, por lo menos en DPI, y mucha gente interesada o intentando empezar a acercarse al derecho desde otra perspectiva, ¿qué consejo o qué le dirías vos a la persona que está trabajando en lo público? Porque vos tenés una larga tradición en lo público. Entonces mucha gente que por ahí nos está viendo o la gente que está acá presente que trabaja en organizaciones públicas, viste que la organización pública muchas veces te desalienta. Te habrá pasado, ¿no? Que vos decís, un día decís, ojalá que venga alguien y me saque hacia otro planeta, ¿no? Estoy colapsado, ¿no? La clásica frase. ¿Qué le dirías vos a las personas que están en una repartición pública y digan, ¿qué hago con todo esto? No aguanto más. Bueno, que no se dejen vencer por la realidad, primero. Y que tengan un espíritu crítico por lo que hacen. A veces hay que tener esa mirada todo el tiempo cuestionadora sobre lo que estamos haciendo para encontrar la fórmula de cambios. Me parece que ese es el motor del trabajo, y sobre todo amar lo que se hace. A mí me tocó tanto en el sector, estuve en el sector público como en el sector privado, pero en el sector público la dimensión de los casos es infinitamente superior. Yo les cuento una experiencia personal. Me tocó trabajar en la Comisión Nacional de Comunicaciones, soy especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. Y bueno, y trabajar ahí es como trabajar para el médico en el hospital, ¿no? Claro, sí. Conoces todos los temas. El primer caso que me tocó en mi escritorio era un tema de una fusión de naciones sobre derechos sobre satélites, sobre el uso de satélites y órbitas satelitales, ¿no? Un tema que uno en el mundo del derecho privado, aun cuando me dedicaba a la misma materia, no me iba a tocar nunca. Porque no había empresas, no había ninguna empresa en Argentina de eso, creo que había una sola en Latinoamérica, era muy difícil que me tocara a mí, es justo un tema con ella, y bueno, y los temas satelitales, por ejemplo, vi un montón de temas satelitales que no los podía haber visto nunca si no fuera en el sector público, y un montón de otros temas. Uno cuando está en el sector público ve los temas que el sector privado, digo, los temas que tienen que ver con las cuestiones comerciales, pero no ve tanto los temas regulatorios. El sector público te da el conocimiento para ver en un montón de situaciones. Eso hay que aprovecharlo porque es una fuente de formación. No por nada los médicos quieren todos al hospital, ¿no? Porque es una fuente de formación impresionante. Pero el Estado tiene sus tiempos, tiene su forma, y a veces no son las mejores. Y en eso no hay que conformarse, hay que tratar de cambiarlo todo el tiempo, ¿no? Que no es que hay que tratar de ponerle cabeza, generar nuevos circuitos, nuevos procedimientos, pensar en organizaciones mucho más dinámicas, terminar con los esquemas de organización vertical, trabajar en equipo, respetándose, pero siempre en equipo, entender que los temas se resuelven mucho más fácil cuando el aporte de las ideas es más nutrido de muchas cabezas generan más ideas. No te pagamos para decir esto, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque como nosotros siempre tenemos este discurso de DPI, juro que no dijimos nada, no hablamos del tema. No me dijeron nada, pero es la manera en que yo entiendo las cosas. Los que trabajan conmigo saben que yo, digamos, tengo un tema, por ahí lo someto al debate y a opinar por eso, y a veces
tomo lo que me dicen, muchas veces lo tomo porque a veces es mejor que lo que yo pienso, entonces, y eso hay que tener la cabeza siempre abierta. Y en el sector público estamos muy acostumbrados a lo esquemático, a la organización jerárquica, y bueno, y eso no termina resolviendo los temas. El primer tema que tenemos que entender es que cuando estamos en el sector público, detrás de ese expediente, detrás de ese papel, hay una necesidad de un vecino, de una persona que requiere que nosotros intervengamos rápido y eficientemente. Martín, la última. Supongamos que terminan estos 7 años de tu nuevo mandato, se inicia tu mandato y terminan los 7 años, que creo que van a terminar felizmente, espero. Yo también. ¿Cómo querés que te recuerden como fiscal general? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Como alguien que hizo, que trabajó, como alguien que cambió algo? ¿Cómo querés que te recuerden? No, bueno, la verdad no sé si quiero que me recuerden o no, pero no es una... quisiera que... Mira, yo creo que cada uno cuando va a trabajar en una institución tiene que estar dispuesta a entender que no es fundacional lo que hace, que hay mucha gente que aportó muchas cosas antes para que esa institución estuviera funcionando y tiene que tratar de hacer su aporte para que esto es la construcción de un país y la constitución de una ciudad y de una organización estatal es ladrillo sobre ladrillo. Yo quiero que me recuerden como el que vino y en esos 7 años aportó su ladrillo, el ladrillo que le correspondía. Y nada más que con eso me alcanzaría y me sentiría muy contento si pudiera terminar los 7 años y de verdad por contento con el aporte que me toca a mí en el tiempo que me toca gobernar esa institución. Martín, muchas gracias por todo. No, gracias a vos.